¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Pues por fin llegó el día de implementar estos bancos de batería Huawei. Después de haber hecho el video anterior, dejé el sistema prendido durante 3 días seguidos hasta que por fin podré implementarlo. La intención de haberlo dejado encendido es para ver si presentaba algún tipo de alarma durante todo este periodo que se dejó funcionando, y al parecer todo se encuentra normal con este banco de baterías de la marca Huawei. El voltaje de salida permanece en los 56 voltios, los indicadores del estado de carga de igual manera permanecen siempre encendidos, indicando que está completamente cargada. El botón de run está intermitente al no estar comunicado con ningún sistema de monitoreo, es lo que nos dice el manual, que nos va a estar dando la indicación frontal. Y pues bueno, de igual manera aparece de descarga encendido, ya que al no estarle suministrando ningún tipo de energía externa, es normal que se esté descargando por los controladores que cuenta. Así que si no quieren perderse ningún detalle de la implementación de este módulo Huawei, los invito a que se queden en este video. No sin antes recordarle que si esta información te ha gustado, agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer tu canal Chochueno. Actualmente este es mi sistema, cuento con un controlador inversor de 6500 watts a 120 voltios de corriente alterna. Este inversor funciona precisamente con un banco de baterías de 48 voltios. El banco actual que tengo en este sistema son estas baterías provisionales que les había mostrado en su momento cuando instalé el inversor. Estos bancos, al ser de 12 voltios cada uno, pues necesito 4 en serie para poder tener el voltaje necesario en corriente directa y poder mantener energizadas mis cargas cuando la energía del proveedor falle. Afortunadamente logré encontrarme ese banco de baterías Huawei, y el objetivo va a ser colocarlas aquí dentro de este gabinete para que no queden expuestas a la intemperie y funcione en conjunto con el sistema solar existente. Así que manos a la obra. Pues así es como prácticamente está quedando este proyecto del reemplazo de las baterías de ácido plomo por estos juguetitos de litio. Y yo realmente les había enseñado solamente un inversor. Viendo la calidad-precio que logré observar en la parte interna, pues decidí apostar por un segundo módulo. Prácticamente esa va a ser su posición. El gabinete que tenía ya implementado afortunadamente cubre las dimensiones de estos módulos. Lo que sigue sería conectarlos en paralelo, ponerle su breaker correspondiente para conectarlo al inversor. Voy a proceder a realizar ese trabajo y una vez terminado les muestro cómo queda para hacer el primer energizado de este inversor y de esta instalación con baterías de litio. Hasta este punto, como podemos ver, ya se encuentran cableados los dos bancos de batería, prácticamente están en paralelo. En la parte de atrás tengo mi breaker y de la salida de estos van conectados al inversor. Con los bancos de baterías energizados, el inversor ahora sí ya tiene su panel de control frontal. Vamos a proceder a energizar nuestro inversor. Para esto, antes de conectar paneles solares o entrada de energía de nuestro suministro de red, tenemos que hacerlo solamente con las puras baterías, para que una vez que el inversor arranque podemos setear los voltajes de carga flotante, de carga bulk y de descarga máxima del inversor, así como los amperios a los cuales se van a estar cargando nuestro banco de baterías, para posteriormente ahora sí poder conectar paneles y entrada de corriente alterna. Así que por lo pronto vamos a alinear nuestro breaker. Tenemos el breaker alineado y vamos a prender el inversor. Podemos ver que el inversor ya está energizado. Tenemos 120 volts a la salida, no tenemos entrada de corriente alterna. La energía correspondiente a los paneles tampoco está alineada, y lo que quiero ver ahorita es el voltaje de las baterías. Nos da los 55.9 voltios que en su momento vimos de ellas, y ahora sí, voy a proceder a energizar las cargas de mi instalación para poder conectarme a través de un equipo de cómputo y configurar los parámetros que ya les había comentado. Voy a energizar las cargas de mi instalación. Hasta este punto ya estamos monitoreando nuestro sistema a través de un equipo de cómputo, en donde podemos ver que efectivamente no tenemos todavía entrada de energía por parte del proveedor de red, y tampoco tenemos energía suministrada por los paneles solares. Hasta este punto el inversor está energizado solamente por las baterías que están conectadas. Podemos ver que tenemos el monitoreo de 55.9 voltios, que era lo que nos arrojaba nuestro multímetro, y podemos ver que hasta en este momento la
carga de nuestra instalación es de 400 watts, aparentemente insignificante para la potencia de este inversor que recordamos es de 6500 watts, y para ahora el banco de baterías que acabamos de instalar, que es de aproximadamente de 9600 watts. Pero antes de energizar la red o los paneles solares para que empiecen a cargar nuestro banco de baterías, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro inversor a los voltajes de carga, y estos valores los vamos a tomar de los valores que recomienda el fabricante para una configuración de sistemas de terceros, en este caso nuestro inversor MPP Solar. Acorde al manual de nuestro proveedor del banco de baterías, nos dice que la carga bulk debe ser a un voltaje de 53.5 voltios. La carga flotante debe estar a 51 voltios y el voltaje mínimo de desconexión, el banco de baterías lo va a hacer a 44 voltios. Entonces, antes de que el banco de baterías se desconecte, 44.5 voltios. Y de esta forma estamos nosotros configurando los voltajes de carga bulk, carga flotante y voltaje mínimo de desconexión de nuestro inversor. Los otros parámetros que debemos de configurar, ahora sí, como cuento con baterías de litio, voy a configurar el inversor en Solar Battery Utility. Este va a ser el orden en el cual mi inversor va a trabajar. Primero va a agarrar la energía solar y la energía de mis baterías para mantener mis cargas. Cuando no haya sol y las baterías lleguen a un voltaje específico, el inversor va a suministrar la energía a mis cargas a través de la red. Cuando el sol vuelva a cargar las baterías hasta un punto de voltaje específico, va a hacer la energía de la red a un lado para seguir trabajando solamente con energía solar y baterías. Estoy colocando que la energía solar va a ser la única que va a cargar mis baterías mientras el inversor esté trabajando a baterías. Cuando el voltaje de las baterías lleguen a 47 voltios, el inversor cambie a energía de la red. Cuando la energía solar vuelvan a cargar mis baterías y estas lleguen a un voltaje de superen los 52 voltios, el inversor va a cambiar nuevamente energía solar y baterías, haciendo a un lado la red. La energía de la red la voy a volver a ocupar cuando lleguemos nuevamente a 47 voltios. Acorde a las especificaciones del proveedor, en este caso Huawei, para nuestro banco de baterías, dice que se debe cargar con una corriente del punto 15C. Esto quiere decir que si tuviéramos solamente un módulo de 100 amperios, tendríamos que cargarlo máximo a 15 amperios. En este caso, como tenemos dos módulos, puedo yo cargarlo a 30 amperios. Por lo pronto, estos valores son con los que va a estar trabajando los inversores, así que ya teniendo configurados los puntos de carga y descarga y funcionamiento de nuestro inversor, ahora sí puedo conectar los paneles solares para ayudarle al inversor a mantener las cargas con energía solar. Lo único que me queda es alinear la energía de los paneles solares, la del rack número 1, la del rack MPPT número 2. Podemos ver que inmediatamente el inversor detecta la energía de los paneles ocupando 2.2 amperios del rack de paneles 1 y de los paneles 2 ocupando 1.3 amperios, pero aún sin cargar las baterías. Y podemos ver que las baterías a través de los paneles solares solamente tienen un amperio, lo correspondiente a 56 watts, y estas tienen un voltaje de 56 voltios. Pues así las cosas. Estos bancos de baterías que compré no funcionaron. Y no funcionaron realmente por esto. Esto que ustedes ven aquí es el culpable de que estos bancos de batería de la marca Huawei no funcionaran con mi equipo MPP Solar. Como pueden ver, tenemos el sistema alarmado. Ya nada más tenemos un banco de baterías. Aquí está el segundo. Y es que el segundo está aquí. Lo desarmé completamente porque lo que pasa es lo siguiente. El controlador de este banco de baterías siempre saca 56 voltios. Así la batería se esté descargando y nada más le quede una línea, a la salida siempre vamos a tener 56 voltios. ¿Cuál es el problema? Pues de que el inversor siempre ve nuestro banco de baterías lleno y jamás le inyecta energía para que este se recargue, por lo cual nunca vamos a poder cargar nuestro banco de baterías con este inversor solar.
ustedes me podrían decir, bueno, el inversor está capacitado para poder meterle más voltaje y poder cargar las baterías. Eso sí es muy cierto, pero este controlador solamente admite máximo 58 volts. Entonces, cuando yo programo el inversor para cargar las baterías, el voltaje empieza a incrementar a más de 58 voltios y aquí es donde este amigo corta la energía del inversor para proteger sus baterías. Entre otros problemas tenemos que para colocar más de 2 bancos de baterías de esta marca necesitan estar comunicados por un cable Ethernet en sus puertos que se encuentran a un costado, pero eso no es el gran problema. El gran problema es de que necesita un fin de línea con un conector Ethernet RJ45 pero con unas resistencias específicas, las cuales el proveedor de este banco no los tenía, por lo cual al estar conectados de esta forma, un inversor se empieza a descargar y el otro se empieza a cargar con la misma energía de los mismos, pero como el inversor siempre ve el voltaje de los 26 voltios sin tener forma de cargar. Aquí está este banco de baterías de la marca Huawei desarmado después del gran fracaso que tuve al no poder hacerlo funcionar con mi inversor por los problemas de voltaje de funcionamiento del controlador del banco y obviamente de mi controlador solar. Pues bueno, la otra opción que tengo a hacer para ocupar este material pues es desarmándolo y ocupar las celdas que tiene en la parte interior. A pesar de que el banco de baterías es a 48 voltios, lo más común es de que tuviera 16 celdas, pero en este caso no es así. Este banco de baterías de la marca Huawei viene con 2 bloques internos parecidos a este podemos ver que viene con 8 celdas. De este lado tenemos 4, aquí tenemos otras 4 y el otro bloque que tenemos acá deberíamos tener las otras 8 celdas, pero pues no es así. Estos bloques se conforman de 15 celdas en total, así que para aprovechar estas 15 celdas en mi inversor solar voy a adquirir un BMS de la marca Daily que ya habíamos trabajado con ellos en este canal, pero en vez de pedirlo de 16 celdas lo voy a pedir 15. Pero ahorita la gran incógnita que tengo es que desconozco realmente si las celdas que tiene este banco de batería trabajan a 100 amperios, así que pues lo que voy a hacer es probarlo con mi cargador de litio. Como este cargador de litio solamente puede cargar 8 celdas a la vez y como podemos ver este banco de baterías internamente se divide en dos, he agarrado el banco de baterías de 7 celdas y le he cambiado el conector correspondiente para el monitoreo de cada una de las celdas para que sea compatible con mi cargador. Así que la siguiente prueba que voy a hacer es conectar el banco de baterías a mi cargador, descargarla completamente al punto más bajo y proceder a cargarlas hasta que estén completamente llenas con las características de una batería de LiFePO 4. De esta forma y con estas herramientas que tengo disponibles voy a poder medir cuántos amperios realmente le están entrando a estas baterías que venían dentro del inversor Huawei. Así que vamos a la prueba. Listo, he procedido a empezar la descarga, llevamos un minuto de descarga. Actualmente detecta nuestro banco de baterías de 23.9 voltios, está descargando a 2.2 amperios que son máximo 50 watts que nos permite descargar este cargador de baterías de litio y acorde a esto aún el banco de baterías tiene una capacidad del 23% y nos muestra el voltaje individual de cada celda y pues no nos queda más que esperar un ratito para ver cómo se comporta la descarga y cuántos amperios le podemos drenar. El cargador nos marca que ya están descargadas las baterías, 13 horas se tardó aproximadamente y le descargó 28.5 amperios. Nos dice que el nivel de la batería es del 0% y estos son los voltajes de cada una de las 7 celdas en donde podemos ver que aún estamos por encima del voltaje mínimo que recomienda el fabricante. Ahora sí, para yo saber de qué capacidad son estas celdas que venían en el banco de baterías Huawei, voy a proceder a su carga. Vamos a cargarla. Tipo de batería LiFePO 4, carga de amperios, vamos a poner las máximas y ahora sí, con los parámetros establecidos vamos a empezar a la carga. 7 celdas, reconoce y muy bien, vamos a empezar. Como se puede ver, han pasado ya más de 8 horas y media, realmente la carga no se ha detenido, a pesar de que le han inyectado 108 amperes hora a nuestro banco de batería. Nada más que la tasa de carga ya no es tan fuerte a los 20 amperios porque nuestro cargador detectó que la celda 1 y en su momento la celda 4 se habían disparado a los voltajes altos de protección. Sin embargo, podemos ver que las resistencias internas pues es muy parecida. De igual manera, la ecualización de las celdas corresponde, con excepción de la celda 1 y la celda 5 en su momento, pero sin problema le entraron más de 100 amperios a estas baterías que venían
dentro del gabinete de Huawei. Con esto a mí ya me da información para pedir los BMS que voy a ocupar para trabajarlas con este arreglo. Aquí tenemos prácticamente los componentes de banco de baterías de la marca Huawei. Aquí tenemos el controlador, que sería prácticamente el BMS, que se conecta a las 15 baterías del iPhone 4 que componen este banco. Este es el gabinete del banco de baterías, y pues las baterías que estaban en la parte interna son estas. Tuve que romper el conector que unía el positivo con el negativo de la siguiente celda para poder sacarlas del gabinete. Por otra parte, pues tenemos las tornillerías y los soportes para mantener las celdas en su posición. Desafortunadamente ya no pude grabar de cómo es que hice el desmantelamiento, pero lo que sí voy a poder hacer es grabar cómo la voy a volver a ensamblar para que quede ese registro en este su canal Chochueno. Pues muy bien, prácticamente así es como está quedando solamente este bloque. Como podemos ver, realmente la estructura que viene por de fábrica en este banco de baterías es realmente buena. Inmediatamente se ve la solidez y la buena compresión que ejerce sobre las 15 celdas que se encuentran dentro de la estructura. Ya no estaríamos ocupando nuestro controlador, a pesar de que se ve de muy excelente calidad. No nos funciona para el controlador que estamos ocupando para cargarlo y descargarlo, así que pues lo que me queda es esperar a que lleguen los controladores BMS para 15 celdas, para poder así trabajar con la carga y descarga de estas celdas de 100 amperios y poder trabajar a 48 voltios con el inversor MPP Solar que se encuentran en esta instalación. Sin más, mis amigos, me despido de ustedes, nos estaremos viendo pronto cuando lleguen los BMS, y pues nada, recuerden que si esta información les ha gustado, les agradezco un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer su canal Chochueno. Sin más, se les desea siempre lo mejor y hasta pronto.